y pues la fuerza es entonces el único elemento que aporta energía al sistema. El resorte aporta energía bajo ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, si nosotros estiramos el resorte y luego lo soltamos, pues se va a encoger y luego va a oscilar entre encogerse y extenderse hasta que la energía que le aportamos al inicio al estirarlo, pues se disipe totalmente, se acabe. Pero esa energía que está haciendo que se expande y que se contraiga fue gracias a la fuerza que le aplicamos al inicio. Entonces, el resorte, pues ya sabemos que es un elemento que almacena energía, pero no la aporta realmente. Y cada vez que la devuelve, pues devuelve una menor cantidad de energía, porque siempre va a haber fricción envuelta en el sistema. Va a haber sistemas donde no veamos amortiguadores, pero ustedes deben saber que eso en la vida real no puede pasar, porque sería un sistema con movimiento eterno. Si este amortiguador no existiera aquí, estuviera este otro amortiguador aquí sujeto a la masa y con una cierta fuerza estiramos la masa y luego la soltamos, pues se va a quedar oscilando para siempre, si no hubiera fricción de ningún tipo. Entonces, este amortiguador que está aquí puede ejemplificar incluso la fricción del aire o fricción de la masa sobre un riel. O sea, el amortiguador puede estar ejemplificando muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir con el análisis. Quedamos que vamos a analizar en la masa, sería la fuerza, menos, ¿qué? Pues este resorte. Este resorte está ejerciendo una fuerza sobre la masa, ¿hacia dónde? Pues vamos a tomar como que la dirección de la fuerza nos indica el movimiento de la masa. Vamos a hacerlo así en todos los ejemplos. Entonces, obviamente, la masa se va a mover hacia abajo. Si la masa se mueve hacia abajo, el resorte, ¿qué va a hacer? Pues se va a estirar. Y al estirarse, ¿hacia dónde va a ejercer la fuerza? Pues hacia arriba, contrario a F. Entonces sería F menos la constante del resorte 1, o sea, menos K1, multiplicado por, ¿a qué es igual la fuerza del resorte? Pues a su constante multiplicado por la distancia que se comprimió o se extendió dicho resorte. Y en este caso, pues se va a extender. ¿Cuánto? Pues si estiramos la masa hacia abajo, si la masa se va hacia abajo, X1 se va a desplazar hacia acá, hacia abajo. Entonces, lo que se desplaza X1 es lo que se va a estirar el resorte 1. Entonces, sería F menos K1 por X1. Ahora, ¿qué más está actuando sobre la masa? El amortiguador. Y el amortiguador, si la masa va hacia abajo, pues el amortiguador va a tratar de frenarla con, con una fuerza que es pues similar a a una fuerza de fricción. Pero esa fuerza del amortiguador, ¿qué es lo que la define? Pues lo define la constante de viscosidad del amortiguador multiplicado por la velocidad a la que se mueve el pistón. ¿Y la velocidad a la que se mueve el pistón cuál será? Pues si la masa se mueve hacia abajo, el pistón se va a mover, pues en apariencia hacia arriba, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la distancia que se desplazaría el pistón? O bueno, poniendo el pistón está aquí fijo, lo que se mueve es el émbolo este. ¿Cuánta distancia se movería? Pues lo que se desplace la masa menos el punto de referencia que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque este punto de referencia nada nos dice que va a estar fijo. De hecho, está anclado a un resorte. Esto no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. No nos importa lo que haya arriba del amortiguador. Pero sabemos que es un punto de referencia. Entonces, este punto de referencia se puede mover. Entonces, si la masa baja, pues vamos a ver qué tanto se mueve el émbolo hacia abajo. Y entonces para saber con qué velocidad se mueve, porque sabemos que pues es el producto de la viscosidad por la velocidad, pues sería la velocidad de la referencia 1 menos la velocidad de la referencia 2.
Sabemos que estas son posiciones x1 y x2, pero si las derivamos obtenemos obviamente la velocidad de estos dos puntos, de x1 y x2. Si lo volvemos a derivar, obtendríamos la aceleración de estos dos puntos, o estas dos referencias, los puntos de referencia. Entonces, pues, sería la fuerza contraria a F, la del amortiguador, entonces sería signo negativo, su constante de viscosidad que es B, y la velocidad a la que se mueve el émbolo, que obviamente si la masa tira hacia abajo, pues sería x1 punto menos x2 punto, que así es como vamos a, esa es la nomenclatura de la velocidad que vamos a usar, o la derivada de la posición sería x punto, la aceleración sería x, dos puntos, y esto equivale a tener x1' o d de x1 entre dt, es lo mismo. Nada más que, pues, como las ecuaciones van a ser ya de por sí algo extensas, vean cómo queda aquí. Entonces, nos complicaría mucho tener aquí dx1 entre dt, o dx cuadrada t entre dt cuadrada. Entonces, mejor, pues, lo vamos a poner o a representar así, como x1 punto, x2 punto, etc. Entonces, ya tendríamos esta ecuación F, que es la fuerza que va hacia abajo, menos K1 por X1, que es lo que se estira el resorte 1, menos B por X1 punto menos X2 punto, que sería la velocidad que tiene con la que se desliza el pistón en el émbolo. Y sería todo. ¿Eso a qué es igual? Pues suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Sería la masa del cuerpo, este que tenemos aquí, por su aceleración, y su aceleración pues es x1, dos puntos, la doble derivada de x1. ¿Por qué? Pues porque esa es la posición de m. Si derivamos la posición de m, tenemos su velocidad, y si la volvemos a derivar, tenemos su aceleración. Entonces, m por x1, dos puntos. Si esto lo reordenamos, pasamos m dividiendo todo, y luego pasamos el elemento del resorte y del amortiguador hacia la derecha, nos va a quedar así. x1 dos puntos más k1 entre m por x1 más b entre m por x1 punto menos x2 punto. Esto es igual a la fuerza entre m o entre la masa. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque como es una ecuación diferencial y al final pues puede que tengamos que resolverla, nosotros estamos acostumbrados a verla de esta manera. Y así podemos identificar más fácil la ecuación. Sabemos que es una ecuación diferencial de segundo orden y sabemos que tiene dos variables y sabemos que no es homogénea porque no está igualada a cero. Ahora, esto es solamente con respecto al punto de referencia 1, y aquí analizamos pues todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Ahora vamos a analizar en el punto de referencia 2, en x2. Y aquí tenemos un resorte y un amortiguador. Entonces, aquí ya, pues por experiencia, ustedes saben que obviamente si tenemos un punto, tenemos dos elementos aquí en los lados, como la masa está tirando hacia abajo, pero bueno, dijimos que todo lo que haya después de lo que estamos analizando no lo vamos a tomar en cuenta. Pero sabemos que al tener esto, pues obviamente si el amortiguador ejerce una fuerza hacia abajo, el resorte le ejercerá hacia arriba. Si el amortiguador le ejerce hacia arriba, pues el resorte le ejercerá hacia abajo. Entonces, estas dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, podemos directamente decir que K2 por X2, que es lo que se desplace, sería igual a B por X1 punto menos X2 punto, que es la velocidad a la que se desplazaría el pistón, a la que se deslizaría el pistón en el émbolo. Entonces, esas dos fuerzas serían iguales. K por X2 igual a B por X1 punto menos X2 punto. Ahora, si nosotros lo queremos analizar de igual manera como hicimos lo de acá, lo de la fuerza, pues lo único que tenemos que hacer es decir,
A ver, si el movimiento va hacia abajo, entonces el resorte, ¿qué va a hacer? Pues se va a estirar. Y al estirarse, ¿hacia dónde va a ejercer la fuerza? Hacia arriba. ¿Ok? Y nosotros estamos tomando el movimiento positivo hacia abajo, hacia en la dirección de la fuerza. Entonces, sería menos K2 por lo que se estira el resorte. ¿Y cuánto se va a estirar? Pues lo que se desplaza X2. Entonces sería menos K2 por X2, que es lo que tenemos aquí. Y ahora, el amortiguador, de nuevo, si, si la masa va, si el movimiento va hacia abajo, ¿qué quiere decir? Pues que entonces el amortiguador, ¿qué va a hacer? Pues va a ejercer una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y con qué fuerza la va a ejercer? Bueno, para empezar es signo negativo, porque está contrario a la fuerza. ¿Y con qué fuerza la va a ejercer? Pues sería la viscosidad multiplicado por, ¿y ahora qué sería aquí? ¿Cuál velocidad tendría que ser mayor para que el amortiguador vaya, o el deslizamiento del pistón sea contrario a la fuerza? Pues tendría que ser un deslizamiento hacia arriba, y entonces, ¿cómo sería aquí la velocidad? Pues x2 punto tendría que ser mayor que x1 punto. ¿Y cómo lo podríamos poner en ecuación? Pues sería menos b por x2 punto menos x1 punto, y eso sería igual a cero. Ya si esto lo manejamos, podemos llegar a la misma ecuación que tenemos acá abajo, que deducimos diciendo simplemente que el resorte, pues su fuerza tiene que ser igual a la del amortiguador, pero de sentido contrario. O bueno, no de sentido contrario, sino que tienen que ser iguales para contrarrestarse. Si este menos k por x2 lo pasamos para acá, pues nos queda ya positivo, y esto nos quedaría negativo. Pero si se fijan, lo que tenemos adentro es x2 punto menos x1 punto. Entonces, si lo multiplicamos por menos 1, nos puede quedar aquí x1 punto menos x2 punto, y ya el b tendría signo positivo, con lo cual pues tendríamos otra vez la ecuación de abajo. Entonces, lo analicemos como lo analicemos, llegaríamos a la misma ecuación. Pero bueno, la más fácil de analizar sería, sobre todo porque no tenemos aquí, lo ideal es lo que les digo, aquí tener el resorte conectado al amortiguador no es algo coherente, porque no tiene ningún sentido. Si hubiera aquí un cuerpo entre el amortiguador y el resorte, entre el amortiguador y el resorte, entonces sí podría hacerse el análisis de manera un poco menos confusa, más clara, más intuitiva, y llegaríamos a la misma ecuación, así como lo hicimos aquí. Pero bueno, a lo mejor esto no les queda tan, o no les es tan fácil de deducir, o se les complica a lo mejor un poquitito más que la parte de abajo. Pero bueno, esto es porque el sistema no es coherente aquí. Pero bueno, en estos casos les digo, lo más fácil es decir, bueno, si aquí tenemos un punto de referencia, obviamente la fuerza del resorte tiene que ser igual a la del amortiguador, y entonces pues simplemente lo ponemos en forma de ecuación. Pero bueno, en el examen o tareas o prácticas no voy a poner ejemplos así. Aquí lo puse para que ustedes se den cuenta de cómo debe ser un sistema para que sea coherente y qué es lo que ya lo hace no coherente. Pues hay varias cosas. Una de ellas sería esto. Y el razonamiento, les repito, sería tan fácil como ver que si ustedes estiran el amortiguador hacia abajo, pues simplemente se va a estar yendo el émbolo hacia abajo, y el pistón se va a quedar ahí, no se va a mover. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que lo haga. Si la viscosidad fuera muy grande,
a lo mejor podría elongar un poco el resorte, pero puede ser que no lo haga. Simplemente se va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y si no tuviera un tope físico, un tope mecánico, pues simplemente se caería y ya no tendría ningún efecto sobre el resorte. Obviamente tiene un tope físico y entonces al recrear ese tope físico empezaría a estirarse el resorte, pero pues obviamente eso no está contemplado en un modelo matemático. Es decir, a cierta distancia va a tener un tope físico, pues no hay manera a lo mejor de representarlo en una ecuación de este tipo. Entonces siempre se asume que el amortiguador va a estar funcionando en su rango de desplazamiento donde el pistón puede tener su rango de acción sin topar en ninguna parte mecánica, sin ningún tope mecánico. Pero si no tiene tope mecánico, si está funcionando en su tope mecánico, pues digo, el resorte no tiene ningún sentido aquí. Entonces, bueno, es por eso que aquí a lo mejor se complica un poco. Pero en los siguientes ejemplos, pues ya vamos a ver que es muy clara la obtención de las ecuaciones. Igual les digo, en este caso pueden nada más simplemente igualar las fuerzas y listo. Vamos con este otro ejemplo. Fíjense que en todos los ejemplos, y esto yo creo que ya se los han explicado antes, deben asumir, o sea, si está marcado aquí un movimiento en una dirección y no les dice nada diferente, quiere decir que, por ejemplo, aquí el movimiento no puede ser en X, ni circular en 3D. O sea, no está más que en un plano, el movimiento está en un plano y restringido al eje Y. Está en el plano XY y restringido solo al eje Y. Aquí está también en un plano y restringido solo al eje X, porque no indica nada más. Entonces, aquí aunque no haya un plano soportando las masas, debemos asumir que hay uno, porque si no, ¿qué pasaría? Pues obviamente las masas tendrían a caerse. Entonces, en todos estos ejemplos donde, aunque no se indique, aquí, ¿por qué no hay un plano? Pues probablemente es porque simboliza que la fricción entre el plano que hay aquí y las masas es despreciable. Entonces solo hay que analizar el efecto de los resortes y la fuerza. Por eso es por lo que no está. Ahora, esto también lo vamos a ver cuando veamos el simulador Working Model. Se van a fijar como si es necesario poner un riel. Por ejemplo, aquí, si no hubiera un riel, si este sistema lo hacemos físicamente y estiramos la masa hacia abajo, pues va a quedar oscilando para todos lados de forma caótica. Igual aquí, si no hubiera un riel, pues quedarían las masas nada más rebotando para todos lados de forma caótica. Entonces tiene que haber un riel sobre el cual M1 y M2 se mueven y que permiten que solo se muevan en el eje X, lo cual no es una restricción matemática ni física, pero sí que debemos de asumir que está ahí. Y cuando lo hagamos en el simulador, sí vamos a tener que ponerle aquí un riel para que no se caigan, o poner un plano y poner la fricción cero, cualquiera de las dos. Pero bueno, entonces vamos a analizar este ejemplo asumiendo que solo se mueven en el eje X y vamos primero con la masa 1. ¿Qué está actuando sobre la masa 1? Pues dos resortes. Y ahora, ¿cómo vamos a tomar los signos? Como hay una fuerza aplicada, vamos a tomar la dirección de la fuerza como positiva. Entonces, si la fuerza está hacia la izquierda, la masa 1 pues se va a mover hacia la izquierda. Si se mueve hacia la izquierda, este resorte, ¿qué estará haciendo? ¿Se estará estirando o comprimiendo? Pues sí, está en comprimiento. Ajá, se estará comprimiendo y por lo tanto estaría ejerciendo una fuerza hacia la derecha. Y al ejercer una fuerza hacia la derecha, esa fuerza va a tener una magnitud de ¿cuánto? Pues de su constante elástica, que es K1, y lo que se comprima. ¿Y cuánto se va a comprimir? Pues lo que se desplace X1. Si X1 se desplaza 5 centímetros, pues se comprimió 5 centímetros. Entonces su fuerza sería con signo negativo porque al comprimir se ejerce una fuerza hacia la derecha, entonces sería menos K1 por X1, que es lo que se comprimió. Y ahora vamos con el resorte 2.
El resorte 2, sin tomar en cuenta otra vez lo que está a la derecha del resorte, si la masa va hacia la derecha, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Se estirará o se comprimirá? Pues se va a estirar. ¿Cuánto se va a estirar? Pues aquí tenemos dos referencias. Si se va a estirar, obviamente tiene que ser la diferencia de x1 menos x2. ¿Por qué? Porque ya le dimos un signo. El signo es negativo. La masa se va a mover hacia la izquierda. Y eso va a hacer que el resorte se estire. Si el resorte se estira, ¿hacia dónde va a ejercer la fuerza? Pues hacia la derecha, porque va a tratar de encogerse de nuevo. Entonces, ya le pusimos el signo, es negativo. ¿Y cuánto se va a estirar? Pues tiene que ser x1 menos x2. ¿Por qué no x2 menos x1? Porque si ponemos x2 menos x1, quiere decir que x2 avanzó más que x1 para mantener el signo positivo, y eso quiere decir que se comprimió. Por ejemplo, si x1 avanza 0 centímetros y x2 avanza 1 centímetro, pues quiere decir que este resorte se comprimió 1 centímetro. En cambio, si x2 avanza, aunque sea 10 centímetros, pero x1 avanza 15, quiere decir que el resorte se estiró 5 centímetros. Es por eso que tenemos que asumir que x1 es mayor que x2 y por lo tanto poner la diferencia de esa manera para que el signo sea positivo y no nos afecte este signo que ya pusimos derivado del sentido de la fuerza del resorte. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Si tienen dudas, por favor pregunten. ¿Podría volver a explicar por qué se pone x1 menos x2, por favor? Claro que sí. Tenemos que la masa 1, o vamos a asumir que todas las masas, el sistema se va a mover hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fuerza está aplicada hacia la izquierda. Entonces, la masa 1 se va a mover hacia la izquierda. Si movemos la masa hacia la izquierda, independientemente de lo que haya a la derecha del resorte, ¿qué va a pasar si yo muevo la masa hacia la izquierda? Pues K2 se va a estirar, ¿no? Si tú tomas esta masa y la empiezas a estirar para acá, a jalar para acá, pues va a estirar el resorte, indudablemente. Vamos a suponer que el resorte está anclado ahí porque no sabemos qué hay del otro lado. Entonces vamos a suponer que está atado fijo ahí. Entonces, al estirarla, al mover la masa hacia la izquierda, pues el resorte se tiene que estirar. Al estirarse, va a ejercer una fuerza. ¿Hacia dónde? Pues hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el resorte va a tender a tratar de encogerse. Entonces, si está ejerciendo una fuerza hacia la derecha, tiene signo negativo. Entonces, este signo ya es el signo de la fuerza. No podemos modificarlo. Ahora, ¿cuánto se va a estirar el resorte? Pues se va a estirar x1 menos x2. Y es lo que me preguntabas, ¿por qué x1 menos x2? Porque si ponemos x2 menos x1, quiere decir que no se estiró, sino que se comprimió. Y si se comprime, ¿qué va a pasar? Si tú comprimes x2, ¿hacia dónde ejerce la fuerza en la masa? Hacia la izquierda. Y entonces sería positiva. Y ya tenemos aquí el signo que es negativo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No podemos poner que es mayor x2 menos x2. O sea, está claro que al decir que es mayor x1 que x2 y poner x1 menos x2, quiere decir que esto va a dar un resultado positivo, ¿no? x1 menos x2 solo va a dar positivo si x1 es mayor que x2. Y x1 tiene que ser mayor que x2 para que K2 o el resorte 2 se esté estirando. Porque vamos con el ejemplo de que x2 sea mayor que x1. x2 es igual a 3 y x1 es igual a 1. Entonces x2 es mayor que x1.
Pero si X2 se mueve 3 hacia acá y X1 solo se mueve 1 hacia acá, ¿qué quiere decir? Pues que el resorte se comprimió 2 centímetros o 2 unidades. Y automáticamente está en compresión y automáticamente ejerce una fuerza hacia la izquierda, que es contrario a lo que nosotros habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que el resorte se está estirando y que por lo tanto ejerce una fuerza hacia la derecha y que por lo tanto tiene signo negativo. Entonces, siendo coherentes con eso, y si el resorte se está estirando, entonces no hay de otra. X1 tiene que ser mayor que X2 para que el resorte se esté estirando. Si X1 es igual a X2, ¿qué pasa? A ver, alguien que me diga qué pasa si X1 es igual a X2. ¿Se está estirando o comprimiendo? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque aunque lo desplacemos 1 kilómetro hacia la izquierda, X1 y X2, el resorte se va a mantener exactamente igual, sin estirarse ni encogerse. ¿Por qué? Pues porque sus dos extremos se desplazaron la misma cantidad de distancia. En cambio, en cuanto X2 se desplaza más que X1, se comprime. Y en cuanto X1 se desplaza más que X2, se estira el resorte. No importa qué tanto sea mayor X1 que X2, siempre que sea X1 sea mayor que X2, el resorte se va a estar estirando. Y no importa qué tanto es mayor X2 que X1, siempre que sea mayor, se va a estar comprimiendo. Bueno, espero que ya haya quedado clara esa parte. Es muy importante porque si de repente los alumnos le batallan para ver eso o para aplicarlo en otros ejemplos. Pero siempre va a ser así. Si en todos los ejemplos que hagamos siempre va a ser así. Van a aplicar la misma lógica. Y pues es una receta de cocina. Una vez que ya lo asimilaron, no hay ningún problema. No van a equivocarse en eso. Bueno, entonces ya analizamos en la masa 1, está el resorte 1, su fuerza es negativa porque el resorte se comprime, y el resorte 2 se estira, entonces la fuerza es negativa porque trata de jalar a la masa. Este trata de empujar a la masa y este trata de jalarla. Y en ambos casos, las fuerzas van hacia la derecha. Entonces los dos son negativas. ¿Y esto es igual a qué? Pues la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sería la masa 1 por su aceleración. Y su aceleración solo está definida por su posición derivado 2 veces. Y su posición es x1. Entonces sería m1 multiplicado por x1, 2 puntos. Reordenando, pues igual pasamos la masa dividiendo todo. Y nos queda, y luego lo pasamos todo esto hacia la derecha. Entonces nos quedaría x1, 2 puntos, más k1 entre m1 por x1, más k2 entre m1 por x1 menos x2. Y todo esto sería igual a 0. Y de nuevo, les repito, esto lo hacemos porque es una ecuación diferencial y vamos a tener que resolverla probablemente. Probablemente sí, probablemente no. En algunos ejemplos se puede pedir encontrar el modelo matemático y ya concluiríamos aquí. Decimos, este es el modelo matemático. El modelo matemático está definido por estas dos ecuaciones. Pero si nos dicen, bueno, queremos saber la posición en cualquier instante de tiempo. Bueno, entonces hay que encontrar la solución de este sistema de ecuaciones. Eso nos va a dar la posición. Y derivado de ahí, pues ya si derivamos la posición, pues obviamente obtenemos la velocidad. Si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. Entonces, una vez que solucionemos el sistema de ecuaciones, ya tenemos toda la información que podamos requerir del sistema. Entonces, bueno, ahora vamos con la masa 2. La masa 2, ¿qué fuerzas están ejerciéndose sobre ella? Pues una es la fuerza. La fuerza, ya dijimos, siempre va a ser positiva, es lo que nos definió los signos de todo. Entonces sería F menos ¿qué? Pues tenemos este resorte. Ya dijimos que es menos porque todos los elementos pues van a ir en contra de las fuerzas, pero también dijimos que pues podemos hacer el análisis y decimos, si la masa 2 va hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con el resorte 2? Pues se va a comprimir, porque vamos a asumir que este lado está fijo, porque no sabemos qué hay acá. Entonces asumimos que este lado está fijo y el resorte se va a comprimir. Al comprimirse ejerce una fuerza hacia la derecha. Entonces su signo es negativo, entonces menos K2. Ahora, ¿cuál es la fuerza de ese resorte? Pues su constante elástica, que es K2, multiplicado por la distancia que se comprima. ¿Cuánto se va a comprimir?
Ahora, ¿cuánto se va a comprimir el resorte 2? Pues, ¿qué tiene que ser mayor para que se comprima? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? X2 tiene que ser mayor que X1 para que este resorte se comprima. Porque si X1 es mayor, quiere decir que se está estirando. Si son iguales, quiere decir que no está modificándose en nada, no se está deformando el resorte. Entonces, bueno, dijimos que se está comprimiendo, ejerce una fuerza hacia la derecha y al comprimirse, X2 tiene que ser mayor que X1. Entonces, tal cual, sería su constante elástica multiplicada por la distancia que se comprime, que es X2 menos X1. Y esto sería igual a la masa por la aceleración, que sería esta masa multiplicado por su posición derivada dos veces, que es X2, 2 puntos. Si lo reordenamos, pues nos queda X2, 2 puntos, más K2 entre M2 por X2 menos X1 es igual a F entre M2. Y estos dos serían el sistema de ecuaciones que resolverlas nos daría la posición de las dos masas, la velocidad de las dos masas o la aceleración de las dos masas. Entonces el modelo son estas dos ecuaciones que está definido por es un sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, ahorita se va a acabar la reunión. En cuanto se acabe, se vuelven a unir, por favor. Y pues para eso es para lo que nos puede servir. O para saber qué tanto puede soportar la suspensión también. O qué tipo de vibraciones ya no puede llegar a absorber sin que la carrocería se dañe, etc. Vamos a analizar esto. Antes de continuar, cuando nosotros vemos un sistema, es útil saber o pueden llegar a necesitar saber cuántos grados de libertad tiene un sistema. Esos sistemas que estamos viendo, podemos saber cómo obtener los grados de libertad y obtenerlos mediante una formulita fácil que solamente requiere de saber cuántas ecuaciones de movimiento tiene y cuántas ecuaciones de restricción tiene. Si se fijan, aquí tenemos dos ecuaciones de movimiento y no tenemos ninguna ecuación de restricción, porque no hay nada que nos restrinja matemáticamente el movimiento. Obviamente ya sabemos, dijimos que aquí hay un riel imaginario o algo que no nos permite movernos en otro eje que no sea más que exactamente el eje Y. Pero no hay restricción matemática. Entonces, tiene dos referencias, dos ecuaciones de movimiento, entonces tiene 2 grados de libertad. Este otro también tiene 2 ecuaciones de movimiento y no tiene ninguna restricción, ninguna ecuación de restricción. Entonces tiene 2 grados de libertad. Este que tenemos aquí también tiene 2 grados de libertad, porque vamos a ver que nos van a resultar en 2 ecuaciones. Y ahorita por experiencia en los otros 2 ejemplos sabemos que nos van a dar 2 ecuaciones porque tenemos 2 puntos de referencia. Tenemos de hecho 2 masas. Entonces vamos a analizar para la masa 1 nos va a dar una ecuación y luego para la masa 2 nos va a dar otra ecuación. Y estas dos masas están relacionadas con este resorte, entonces tenemos obviamente un sistema de ecuaciones. Vamos a obtener el modelo. Primero para la masa 1. La fuerza, nuevamente tenemos una fuerza. Puede que no haya ninguna fuerza. Si no hay una fuerza, nosotros podemos asumir el movimiento del sistema para cualquier dirección. O tomar o decir que pues la gravedad va a hacer que se muevan hacia abajo y tomar el movimiento hacia abajo como positivo. Pero bueno, nada más hay que tener coherencia con cómo ese movimiento afecta a los elementos, que es como lo hicimos en los otros ejemplos. Pero al menos aquí sí tenemos una fuerza, entonces el movimiento va a ser hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa si la masa 1 se mueve hacia abajo? Pues vamos a tener un resorte K1, el resorte 1, perdón, que se está comprimiendo y va a ejercer una fuerza al comprimirse pues hacia arriba. Va a empujar la masa hacia arriba, tratando de impedir que se desplace hacia abajo. Entonces, esa fuerza va a ser negativa. Entonces, sería menos K1 multiplicado por ¿qué? Pues si el resorte se va a comprimir, quiere decir que es mayor que X1 o X2.
X1 no, porque tendría que ser mayor. Ajá, exactamente, X1 tiene que ser mayor. Es la única manera en la que este resorte se va a comprimir cuando, independientemente de los valores, X1 sea mayor que X2. Entonces tendríamos menos K1 por X1 menos X2. Y aquí está, sería menos K1 por X1 menos X2. Y esto es lo único que está actuando sobre la masa. Entonces sería la fuerza del resorte, que es menos K1 por X1 menos X2. Eso es igual a la masa por la aceleración de esa masa, que es pues X1, que es su posición, derivada dos veces. Entonces M1 por X1, 2 puntos. Si lo reordenamos, pues ya nos queda X1, 2 puntos, más K1 entre M1 por X1 menos X2 igual a 0. Esa sería otra vez una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, con dos variables, y es homogénea. Ahora vamos para la masa 2. La masa 2 sí hay, de hecho hay 4 fuerzas actuando. Tenemos la fuerza, vamos a ponerla al primero porque es pues positiva. Entonces sería la fuerza, aquí, menos, o bueno, ya dijimos que todo es negativo porque todo va a absorber o disipar energía. Pero vamos a hacer el análisis. Sería la fuerza hacia abajo, positiva. Y ahora vamos a analizar este amortiguador. Si la masa va hacia abajo, ¿qué va a pasar con el pistón? Pues el pistón se va a desplazar hacia abajo. Y al desplazarse hacia abajo, con la viscosidad, el coeficiente de viscosidad B que tiene, pues va a tratar de oponerse al movimiento con una fuerza hacia arriba, una fuerza, digamos, de fricción. Y esa fuerza, ¿qué es igual? Pues a la constante de viscosidad B multiplicado por la velocidad a la que se mueve el pistón. Y la velocidad a la que se mueve el pistón, pues es lo que se desplaza X2 derivado una vez. Lo que se desplaza esta masa es lo que se va a desplazar justo el pistón, porque pues el pistón está anclado a la masa. Entonces sería menos B por X2 punto. Y tenemos aquí, es este elemento que está aquí, menos B por X2 punto. No sé si se alcance a ver en la ecuación, le voy a dar zoom. Aquí está, menos B por X2 punto. Y ahora vamos con el resorte 1. Si la masa 2 se mueve hacia abajo, independientemente de lo que hay acá, vamos a tomar como que está anclado el resorte. Pues si la masa se mueve hacia abajo, el resorte se va a estirar. Y al estirarse, pues obviamente X2 debe ser mayor que X1. Y al estirarse también, pues la fuerza que va a ejercer, pues es hacia arriba, porque va a tratar de encogerse de nuevo a su posición normal. Entonces sería menos K1 por X2 menos X1. Menos K1 por X2 menos X1, que es esto de aquí. Listo. Nos falta un resorte, que es este resorte de abajo. Si la masa va hacia abajo, el resorte se va a comprimir y va a ejercer una fuerza hacia arriba. Entonces sería menos K2 por lo que se desplace, y lo que se va a desplazar, lo que se va a comprimir es X2. O sea, lo que la masa baje es lo que el resorte se va a comprimir. Entonces sería menos K2 por X2. Y aquí está, menos K2 por X2. Eso va a ser igual a, la suma de fuerzas sería igual a la masa por su aceleración. O sea, masa 2 por X2, 2 puntos. O X2 doble prima, o d cuadrada de X2 entre dt cuadrada, como lo quieran ver. Pero les digo, lo vamos a poner así para simplificar su representación y no complicar más las ecuaciones. Luego lo ponemos de la misma manera que las otras ecuaciones, dividimos todo entre la masa 2 y pasamos todos los elementos que no son fuerza externa hacia la derecha, y nos queda X2 2 puntos más B entre M2 por X2 punto, más K1 entre M2 por X2 menos X1, más K2 entre M2 por X2. Esto es igual a F entre la masa 2. Y esta es una ecuación diferencial de orden 2
con dos variables y es no homogénea. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ya restaría resolverlo. Hay quien lo resuelve por Laplace, hay quien lo resuelve mediante algún otro método, por sustitución, y pues tomando en cuenta el tipo de ecuación que son. Y bueno, ya retomarán ustedes sus clases de cálculo diferencial. Por favor, traten de repasar un poco. Y pues bueno, nuevamente esto sería las ecuaciones que definen el movimiento o el modelo matemático del sistema que teníamos aquí, de la suspensión del auto. Ya por último vamos a ver este ejemplo que es diferente a los otros. Este ejemplo es de un péndulo. Bueno, yo no dije esto porque creo que ya lo analizaron en sus otros cursos de física, pero cuando tenemos aquí un elemento de resorte, tenemos un movimiento oscilatorio. Aquí, si se fijan, no tenemos la gravedad en ningún momento involucrado en las ecuaciones. Y eso es por el movimiento oscilatorio. Al haber un movimiento oscilatorio, obviamente la fuerza de la gravedad va a actuar tanto hacia arriba como hacia abajo. Y si se hace el análisis, se va a ver que pues, al final se cancela. Entonces, bueno, esa es la razón por la que la gravedad no aparece aquí. En este caso no es así, no hay un movimiento, o al menos no por un resorte. Es un movimiento oscilatorio, pero de hecho aquí el movimiento oscilatorio está dado por la gravedad, de hecho. Entonces aquí no puede, aquí sí la gravedad debe de estar afectando. Aquí no hay ninguna manera en la que se pueda cancelar. Vamos a hacer el análisis igual que en los otros ejemplos. Tenemos aquí la masa del péndulo. Tenemos una cuerda de longitud L, una tensión que estira el péndulo hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque el péndulo al moverse va a tender a irse en la dirección contraria por la fuerza centrífuga. Y entonces, pues siempre que el péndulo esté en movimiento, esta cuerda va a tener una tensión que lo va a mantener en una cierta posición. Si se fijan, aquí sí tenemos una ecuación de restricción. ¿Tenemos cuántas ecuaciones de movimiento? Pues aquí podemos deducir que tenemos X, un plano X, Y. Se pueden mover en X y Y. ¿Por qué? Pues para encontrar esta posición necesitamos su desplazamiento en X y en Y. Entonces tenemos dos ecuaciones de movimiento probablemente, es lo más seguro. Y tenemos una ecuación de restricción. ¿Por qué? Porque este péndulo no se va a poder mover para ninguna posición X, Y que no esté definida por la ecuación de la circunferencia. Se fijan, esto es pues es un radio, es un ángulo que va a dibujar la cuerda con la vertical, y esto solo se va a poder mover de manera circular, dibujando una circunferencia. Y entonces, esa ecuación de restricción, ¿cuál sería? Pues x cuadrada más y cuadrada igual a l cuadrada. Eso siempre se va a tener que cumplir. No puede estar el péndulo más hacia adentro, más hacia afuera. Siempre va a estar dibujando esa trayectoria circular definida por la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a l cuadrada. Entonces, esa es una ecuación de restricción, lo cual nos da un grado de libertad únicamente. No importa que nos den dos ecuaciones de movimiento. Y ahorita vamos a ver cómo es más claro observar eso. Pero bueno, vamos a hacer el diagrama de fuerzas aquí en el cuerpo, en la masa del péndulo, para facilitar un poco las cosas. Primero tenemos que hacer la suma de fuerzas en X. La tensión de la cuerda tiene una componente en X y una componente en Y. Es lógico, es obvio verlo aquí. La componente en X, ¿cómo se podrá obtener? Pues si la tensión está aquí y aquí tenemos el ángulo, que puede ser conocido,
Entonces, la componente en X, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos obtener la componente en X de T? ¿Alguien podría decirme? En ese caso sería T seno del ángulo. A ver, si tenemos, sería T seno del ángulo, ¿ok? Con eso obtendríamos la componente en X de la tensión. Sí, espero que sí lo vean todos. Tendremos aquí un triángulo formado por la cuerda, el desplazamiento en X, perdón, que hace el desplazamiento en X y el desplazamiento en y este ángulo de aquí. Entonces tenemos un triángulo rectángulo y mediante teorema de Pitágoras podemos relacionarlos, o también podemos relacionarlos mediante las funciones trigonométricas, y entonces esta parte de aquí, que sería nuestra X, es digamos que la Y del triángulo. ¿Y cómo obtendemos esa Y del triángulo? Pues sería T seno de teta, pero esa Y del triángulo pues sería la X de la componente en X de la tensión. Entonces, ¿y qué signo tiene? Pues obviamente la tensión siempre va a ir en contra del movimiento, ¿verdad? Porque si no, el péndulo saldría disparado. Entonces va a tener un signo negativo, va a estar oponiéndose al movimiento. Y es lo que le va a dar la trayectoria circular. Entonces sería menos t seno de teta igual a, aquí tenemos, menos t seno de teta igual a la masa por la aceleración, que sería la masa del péndulo por la aceleración. Aquí tenemos. En X no actúa la gravedad, obviamente, solo tenemos la aceleración del péndulo dada por el movimiento que tiene oscilatorio. Entonces, eso sería el análisis en X. Ahora vamos al análisis en Y. La componente en Y de la tensión, pues si ya la componente en X fue T seno de teta, pues obviamente la componente en Y, que es el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se forma, pues sería T coseno de teta. Y también, obviamente, en Y, en los dos, tanto en X como en Y, la tensión va a tener su componente opuesta al movimiento del péndulo. Entonces, vamos a tener otra vez menos T coseno de teta, que es la componente en Y. ¿Y qué más hay? Pues aquí sí tenemos la acción de la gravedad. Entonces sería menos T coseno de teta más mg. ¿Por qué más mg? Porque la gravedad sí va en el sentido del movimiento del péndulo, va opuesto a la tensión. Entonces sería más mg. Esto es igual a la masa por la aceleración de la masa del péndulo, que sería, como estamos analizando en Y, sería la masa por la aceleración en Y. Acá sería la masa por la aceleración en X y la masa por la aceleración en Y. Estas dos ecuaciones las ponemos de esta manera. Lo correcto sería pasar esto para acá y tener igualado a 0, pero lo hago así porque nos va a servir para el análisis posterior. Entonces, bueno, continuando acá, aquí vemos la ecuación de restricción que dijimos que existía, era x cuadrada más y cuadrada igual a l cuadrada. Y llegamos a estas dos ecuaciones de movimiento. Estas dos ecuaciones definen el modelo matemático del péndulo y son las dos ecuaciones de movimiento. Entonces tenemos las dos ecuaciones de movimiento menos la ecuación de restricción nos da un grado de libertad. Pero sigue siendo a lo mejor para algunos, puede ser confuso decir, bueno, pero es que se mueven X y Y, debe haber dos grados de libertad, X y Y, pero no, y lo vamos a ver de una manera más sencilla. Y de hecho vamos a poner las ecuaciones de una manera más sencilla. ¿Cómo se puede hacer esto? En, la, en, los, en los sistemas donde el movimiento es angular,
en ocasiones es mejor, o casi siempre es mejor ponerlo en coordenadas, en coordenadas polares. Entonces, poniéndolo en coordenadas polares puede que la ecuación quede más sencilla o las ecuaciones queden más sencillas y sea más fácil ver que hay solo un grado de libertad. ¿Cómo podemos ponerlo en coordenadas polares? Bueno, pues primero tenemos que poner la posición del cuerpo, de la masa del péndulo, en coordenadas polares. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en coordenadas rectangulares sería x, y. La masa del péndulo está en la coordenada x, y, que podría ser menos 5, menos 10, por ejemplo. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para ponerlo en coordenadas polares? Pues sí se puede porque tenemos la distancia de este punto al cuerpo del péndulo, que es L, la longitud de la cuerda. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues poner X y Y en función de la longitud y el ángulo. Así lo cambiamos a coordenadas polares. Entonces, X sería igual a ¿qué? X sería igual, o sea, esto de aquí, sería igual a L coseno de teta, que es esta parte de aquí, que es lo mismo que lo de acá. L coseno de teta, y la Y sería L por el seno de teta. Perdón, L seno de teta sería la X y L coseno de teta sería la Y, perdón. Y ya tendríamos cambiado coordenadas polares. X igual a L seno de teta y la Y, que sería la posición en Y, sería L coseno de teta. Entonces lo tenemos acá. Serían ya las dos posiciones en coordenadas o en un sistema polar. L seno de teta y L coseno de teta. Ahora, ¿cómo le hacemos para pasar todas las ecuaciones, las dos ecuaciones, a estas coordenadas y deshacernos de X y Y? Pues bueno, aunque se ve bastante obvio, pues sería hacer ¿qué? Si acá tenemos X y Y, pero en aceleración, su doble derivada, pues aquí ya tenemos la posición, pues la derivamos dos veces. Derivamos una vez X y nos quedaría que, pues L coseno de teta, ¿qué más? Por teta punto o derivada de teta. Y derivamos L coseno de teta y nos quedaría menos L seno de teta por la derivada de teta. Espero que eso quede claro. Y luego, bueno, luego derivaríamos otra vez. Aquí tendríamos L coseno de teta por teta punto. Tendremos que derivar eso otra vez para obtener la aceleración. Y acá nos había quedado menos L seno de teta por teta punto. Eso lo derivamos y nos quedaría la aceleración en Y. Ahora ya podemos sustituir la aceleración en X y la aceleración en Y. Pero antes de eso, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Pues deshacernos de la tensión que no nos va a servir para nada. Y se fijan, aparecen las dos ecuaciones. Entonces podemos obtener una ecuación de estas dos. ¿Cómo? Pues podría ser precisamente si sabemos que las dos tienen T sobre M, pues despejamos T sobre M de aquí, T sobre M de acá, las igualamos y ya nos deshacemos de eso y tenemos ya nada más la aceleración y el ángulo. Y acá tenemos aceleración y ángulo. Entonces sustituimos esta aceleración acá y ya vamos a tener todo en función del ángulo, tanto en esta ecuación como en esta ecuación. Y una vez que obtenemos todo en función del ángulo, ya nos deshicimos de X y Y. Repito, obteniendo una ecuación única de estas dos y luego sustituyendo la doble derivada de estas dos en lo que obtengamos. Después podemos despejar teta dos puntos y nos va a quedar esto.
o simplemente simplificar y nos vamos a llegar a esto. Y esta es la ecuación o el modelo matemático que define el movimiento del péndulo. Y aquí es más fácil ver que aquí solo un grado de libertad y que es teta. Cuando ustedes ven un sistema, un mecanismo, dicen, bueno, este tiene 2 grados de libertad, uno en X y otro en teta. Y resulta que es como un pistón y aparte tiene al final ¿cómo se llama? Un engrane o un rodamiento, y entonces, o un servomotor. Entonces tienen el movimiento en X y en teta, tienen 2 grados de libertad. Entonces aquí obviamente solo hay un grado de libertad, que es teta, que es aquí el ángulo. O sea, este es el único grado de libertad, el movimiento circular aquí. Aquí es más fácil verlo. Pero sabemos que las ecuaciones de movimiento originales pues son 2, la ecuación de restricción es 1 y nos da un grado de libertad. Y ya con esta ecuación es más fácil ver que es solo un grado de libertad. Aquí obviamente ya no puedo decir que hay una ecuación de restricción porque esta ecuación ya restringe de por sí el movimiento. Entonces sería una ecuación de movimiento y 0 ecuaciones de restricción. Entonces ya tendríamos que es un grado de libertad. Aquí les agregué algunas conclusiones sobre la clase. Casi siempre lo voy a hacer, en algunas que a lo mejor no sea necesario, no lo haré, pero con esto les digo en lo que tienen que hacer énfasis, lo que tienen que notar, lo que es a lo mejor no tan obvio, lo que les puede servir apreciar con más interés, etcétera. Y pues incluso aquí les doy la indicación de que ya traten de instalar Working Model y Scilab para, en cuanto lo necesitemos, que ya va a ser a lo mejor la próxima o la que sigue, vamos a necesitar estos programas para simular los sistemas. Entonces, por favor, les encargo que ya para la próxima clase tengan instalado el programa. Y en la plataforma donde les subí esta clase, por favor indíquenme si ya lo tienen instalado, o si no pudieron instalarlo, o si no lo encontraron. Busquen las versiones que les puse yo ahí para que sea más fácil que lo encuentren. En la clase 0 les indiqué las versiones que yo les sugiero, que es para que pues todos tengamos la misma versión y aparte para que puedan encontrarlo más fácil porque esas versiones son más comunes. Entonces traten de buscarlo, chequen la clase 0 y ahí fíjense qué versión es la que les estoy pidiendo para que lo tengan ya instalado y ahí me comentan si ya lo instalaron o si no pudieron, para yo poder tomar una decisión viendo si ya la mayoría lo tiene o si no, porque ya la siguiente clase podemos estar utilizándolo. ¿Alguna duda sobre la clase? Todo bien, profe. Ok, miren, yo sé que puede ser un poco tedioso las clases así, pero pues sí van a representar alguna mejora porque pues ya es diferente cuando ustedes están aquí, pueden expresar sus dudas. Puede que no tengan, pero puede que en otras ocasiones sí. Entonces es más fácil estar aquí y ver la clase mientras yo estoy aquí también y pueden verlo y no en su casa solos y decir, bueno, aquí no sé por qué pasó esto, pero pues, bueno, igual me preguntan ahí en la plataforma y yo les contesto, pero aquí pues es más instantáneo y pueden, a lo mejor se les olvida alguna duda, en cambio aquí pues en cuanto la tienen me la pueden expresar. Y yo lo hago así apoyándome en el documento que les subo a la plataforma, porque así es más fácil, más rápido. Si yo esto lo anotara en una pizarra digital, como es mucha matemática, a lo mejor me tardaría mucho y no quedaría a lo mejor muy claro y nos tardaríamos más.
y no alcanzaríamos a ver lo que vemos aquí, explicándolo ya tomando como apoyo el documento. Y pues sí sería muy tardado estar dibujando todos los diagramas y todo esto. Entonces por eso tomo como apoyo el documento que hice y solo pues se los voy explicando y les voy diciendo cosas que a lo mejor no vienen aquí o al menos cómo se obtuvieron, pero pues sí espero que les ayude y que sea una buena manera de trabajar. Igual ustedes si tienen alguna opinión pueden externarla. Por favor, sí repasen la parte de las ecuaciones diferenciales, solución de ecuaciones diferenciales, tanto homogéneas como no homogéneas, y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales también, por favor, porque lo vamos a estar necesitando. Igual los ejemplos que hacemos, traten de, en su casa, pues, trazar el diagrama y tratar de llegar tratar de hacer el modelo y luego, pues, ver si se equivocaron en algo y ver por qué se equivocaron y decir, es que estoy tomando esto así, ya me acordé que debe ser de esta manera, para que estén practicando y no tengan problemas en los exámenes. Porque pues aunque estos modelos, vamos a ver también eléctricos, hidráulicos, pues van a ver que todos se reducen a lo mismo, van a ser ecuaciones igualitas a estas, donde en el sistema eléctrico va a haber elementos que son idénticos al resorte, que puede ser una bobina, o idénticos o un capacitor, e idénticos al amortiguador, que puede ser una resistencia eléctrica, y la masa, que sería la inercia o la corriente, la fuerza electromotriz, o sea, todo el voltaje, todo va a ser, todo tiene una analogía a sistemas mecánicos, tanto los hidráulicos como los eléctricos, los neumáticos, todos tienen analogías con los sistemas mecánicos. Entonces, entendiendo esto, van a entender los demás tipos de sistemas. Entonces, sí traten, por favor, ya desde ahorita, que no sea un problema para ustedes la resolución de las ecuaciones diferenciales ni los sistemas de ecuaciones diferenciales, para que no tengan problemas en el resto del curso. Igual con el manejo matemático, ustedes ya vieron, se ocupa pues las funciones trigonométricas, tenerlas bien presentes, el cambio de coordenadas polares rectangulares y viceversa, la ecuación de las identidades de Euler, que también ya hemos usado en otra clase. Y pues ya, si no hay dudas, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Yo voy a tomar en cuenta a las personas que están asistiendo de manera regular aquí. Obviamente, pues yo sé que no todos pueden estar y ya les había dicho que no voy a tomar represalias con los que no puedan estar aquí, pero sí voy a tener en cuenta a los que sí están aquí, para que, bueno, bueno, yo sé que la motivación simplemente debe ser el conocimiento y asistir porque ustedes están en una institución de educación, pero pues puede servirles de motivación también saber que sí voy a tomar en cuenta el hecho de que están viniendo a las clases por videoconferencia, porque sé que representa un esfuerzo también para ustedes en tiempo y en otras cosas, porque algunos necesitarían trabajar. De hecho, por eso algunos como que no están aquí, porque trabajan o tienen algunas otras cosas que hacer familiares y yo respeto eso y pues bueno, pero también respeto el hecho de que los que sí puedan estén aquí y estén presentes en la clase. Pues sería todo por mi parte, jóvenes. Aquí le dejamos y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, nos vemos.